CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1431, la paradoja del liderazgo de Jesús. Para iniciar escuchemos Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45. Así que Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Doctor, hoy hablaremos de liderazgo. El título del programa nos encamina muchísimo, la paradoja del liderazgo de Jesús, pero en esta ocasión basados en un artículo de veras muy interesante, una aportación al Maná de lunes que hace un hombre llamado Randall Walty, en donde él diserta un poco acerca de un estilo de liderazgo que es muy desafiante, muy desafiante. Y él comienza en su artículo diciéndonos lo siguiente: ¿podría sorprenderle a usted que a pesar de todas las discusiones y aplausos para el llamado liderazgo, que en inglés tiene el nombre bottom-up, y que según hemos visto no hay un nombre como tal en español, algunos le llaman redarquía? Sí. Y esto es básicamente, y valdría la pena que lo explicáramos, que es un liderazgo distinto y que hace contraste con el liderazgo tradicional o jerárquico. ¿A qué se refiere con este tipo de redarquía o liderazgo con una estructura diferente? El jerárquico es el que todos conocemos, donde hay una persona ahí arriba, es el que da todas las órdenes, es el que ve que todo funcione, o sea, el líder ahí arriba, pero los demás no tienen parte, o sea, obedecen. Claro. No hay iniciativa, no hay creatividad, no hay etcétera. Pero el que está hasta allá arriba, que es el mero jefe, es el que hace la organización, la planeación, todo. Y nosotros, o sea, los que estamos abajo de ese jefe, nada más obedecemos a las órdenes que nos dan. O sea, acatan las instrucciones. Mientras que el redárquico, así se le llama, ¿verdad? La de redarquía, o que será un liderazgo de redes. Ahí a todo mundo se le reconoce sus valores. A todo mundo se reconoce su creatividad. En lugar de ser una pirámide, digamos que sería un liderazgo horizontal. Ándale, horizontal, donde todos participan. Como una red, pensemos en una red. Ándale, una red donde todos participan en la planeación, para la organización, para traer resultados. Cada persona que está en el equipo tiene autoridad, se le ha empoderado para decir sus ideas con toda libertad. Entonces es un contraste tremendo. Dos tipos de liderazgo, el jerárquico y el liderazgo de redes. Vamos a tratar de entenderlo así. Y nos dice aquí Randall Walty, a pesar de todas las discusiones y aplausos para el llamado liderazgo de redes, la realidad es de que la gran mayoría de las organizaciones en todo el mundo siguen acatando el liderazgo tradicional. Y numerosos gerentes y líderes han presentado una crítica devastadora a los sistemas jerárquicos de dirección que han dominado en las corporaciones tanto en América como globalmente desde los 50 en el mundo. Y nada ha cambiado. Hasta nuestros días. Así es. Ahora, no es de sorprender que la dirección de grandes organizaciones de la más alta talla, de repente vienen del enfoque de escándalos corporativos que se manejan pues muy comúnmente en los noticieros y que nos dejan ver que estas organizaciones que dependen de altos líderes, pues de pronto están en situaciones muy complicadas. Ahora, ¿por qué? Porque es a este jefe que está en la cúspide. Sí, en la cumbre. En la cumbre nadie le puede llamar la atención. Claro. Entonces él puede decir mentiras, presentar falsos reportes, claro, y no hay quien le diga nada.
estos, al estar en la cumbre, en la cúspide, a veces tienen el problema de no estar rindiendo cuentas de una manera correcta. ¿Cuál debe ser? De todos nosotros. Ahora, aquí hay una pregunta que presenta Randall Walty, el autor de este Maná de Lunes. ¿Por qué nos toma tanto comprender que las personas son más importantes que los números? Fíjate, ¿por qué es tan difícil entender que si nosotros tratamos a nuestros empleados y clientes de la manera en que nosotros quisiéramos ser tratados, el negocio normalmente vuelve a nuevas alturas? O sea, ven a tener éxito cuando tú tratas a las personas por lo que ellos son. El llevar a fondo las fortalezas de cada uno de los miembros de la organización hace que nuestros recursos se potencialicen y nuestros resultados con ellos. Y aquí entra la creatividad de tu equipo. Ya no es jerárquico. Somos un equipo donde todos estamos participando, donde todos podemos contribuir ideas, donde todos podemos traer nuevas cosas al equipo. ¿Para qué? Para ser productivos. Y aquí es en donde entra la paradoja del liderazgo de Jesús. Correcto. Que siendo el Rey de Reyes, dice: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y él dice que siendo siervo, siendo el igual a Dios, ¿qué pasó? Dice: tomó forma de siervo. Así y estuvo con nosotros y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, una tremenda paradoja, una tremenda, o sea, fuera de lo común, fuera del ordinario. Jesús sirve a sus discípulos y sus discípulos sirven a otros y generan un movimiento mundial que al día de hoy permanece. Estamos escuchando la paradoja del liderazgo de Jesús. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas: visión 2020 internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos. Este es el programa 1431. Lo pueden conseguir quienes así deseen en el canal de YouTube del programa Visión 2020 con ese número y el título: La paradoja del liderazgo de Jesús. Randall Walty realmente nos ha sorprendido muchísimo con esta aportación y él dice: más allá de la discusión que hay en la retórica de la filosofía del liderazgo, la Biblia, escrita y compilada desde hace miles de años, tiene algunas observaciones increíblemente relevantes, y atención con esto, contemporáneas, que hoy nos van a servir de guía para entender y comprender la relevancia de vivir un liderazgo paradójico como el liderazgo de Jesús. Fíjate, las palabras sirviente en el Antiguo Testamento y ministro en el Nuevo Testamento tienen significados muy similares, pero nos llevan a la idea del siervo, pero el siervo más bajo. Estamos hablando en aquellos barcos antiguos, ¿te acuerdas que se usaban remos? Sí, sí. Esos remeros estaban abajo en el barco, quizás hasta al mero abajo. Exacto. Pero los tenían encadenados, sí, para que no se movieran de su puesto y estuvieran trabajando. Ahora, esa es la esclavitud, podríamos decir, más tremenda, más baja de sufrimiento y de entrega que esos pobres remeros tenían en aquellos tiempos. Ahora, ¿cómo podríamos interpretar esto a la luz
de la Biblia, porque la Biblia habla de servir muchas veces, mucho más veces que de liderar. Sí. Ahora, estos remeros que usted menciona es el ejemplo cuando la Biblia habla de ser un siervo. Se tiene en mente a gente que está haciendo ese tipo de labor, digamos, de sacrificio a fin de llevar la embarcación a su destino, a su propósito, hacia donde debe de llegar, para prevenir que, por ejemplo, estos remeros murieran de calor. Los techos sobre ellos eran de un metal enrejado. Sí, estaban, sí. Y luego el suelo, donde los esclavos de arriba y en medio estaban remando, de tal manera que les caían, digamos, líquidos y fluidos. Sí. Ya se imaginará. Y esto los hacía al final permanecer remando. La Biblia enseña que el verdadero siervo, uno cuya máxima obediencia es a Dios en lo más alto, comprende que su papel en la compañía no será para ser servido, ni siquiera para servir a los que están al lado de él, sino para servir a Dios mismo mientras trabaja. Ahora, aquí hay un punto muy importante, y déjame repetir lo que acabas de decir. Es el papel en la compañía, no es para que me sirvan a mí, sino para yo servir. No importando cuánta basura o desavenencias vengan al líder. El líder está ahí para servir, no para ser servido. Si usted se vuelve en un líder así, humillándose a sí mismo, sus empleados y colegas le seguirán a cualquier parte, tanto en tiempos duros como en tiempos prósperos. Fíjate qué importante la actitud del líder. Aquí, y ahí es donde entra la paradoja de Jesús. Ese es el gran punto. Estamos hablando de una actitud de pagar el precio, de estar con el equipo, con la empresa, haciendo que juntos vayamos hacia el destino. Ahora, en Marcos 10, que escuchábamos al inicio del programa, Jesucristo nos da este principio: el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser esclavo. Y este es el punto: esclavo de los demás. Ahí está. Fíjate que él contrasta, dice, mas Jesús llamándoles les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero luego viene el contraste: pero no será así entre ustedes, o sea, los discípulos de Jesús, sino que el que quiera hacerse grande, ¿qué va a pasar? Entre vosotros será un siervo, un servidor. Ahí está el contraste. Claro. Y Cristo se hizo siervo, y siervo hasta la muerte, como dice Colosenses 2, y muerte de cruz. Ahora, hoy por hoy, en empresas de nuestros países, ¿será posible ver un liderazgo de servicio? Yo creo que sí existen, gracias a Dios, pero yo creo que no llenamos las dos manos o una mano. Ese es el punto, exacto. Pero sí existe, gracias a Dios. Y yo creo que mucha de la gente que nos escucha pudiera ser un testigo de que jefes o dueños de su empresa de verdad han mostrado interés en ellos y interés en su comunidad y de veras están sirviendo. Así es. Y eso no deja que sean empresarios, sino deja que eventualmente estén recibiendo el fruto de su trabajo en beneficios económicos o comerciales. Lo importante es, más trascendente, es que ellos, como nosotros, están sirviendo. Así es. Y recordemos, ¿Uno? se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.